Hola, somos el Grupo 1 de la asignatura Literatura Infantil y Enseñanza de la Literatura y el libro que hemos elegido para analizar y aplicar en el aula de primaria es El Príncipe Destronado. Primero, vamos a hablar sobre los componentes literarios analizados en el libro: historia, voces, relato y narración. Y después explicaremos las mímesis elaboradas para aplicar en un aula de quinto de primaria. Empezamos por la historia, donde hemos analizado tiempo, espacio y cronotopo. La obra se desarrolla a lo largo de un día de los años 50 o 60, durante el franquismo, debido al lenguaje de los personajes, la presencia de la religión católica, la distinción entre clases y las guerras de las que hablan. El protagonista es un niño de 3 años, y dado que durante la infancia percibimos el tiempo de otra manera, la historia parece avanzar muy despacio, aunque, como no paran de ocurrir cosas, también percibimos cierto dinamismo. El tiempo transcurre de forma lineal y la historia no tiene capítulos, pero a lo largo de la trama suceden distintos acontecimientos que marcan el transcurso de la historia, por lo que el tiempo tiene dimensión episódica. La mayor parte de la obra transcurre en la casa de la familia de Kiko. Se trata de un espacio real, porque cuenta una historia que podría haber ocurrido en la realidad, aunque también hay espacios imaginarios cuando la historia se centra en la mente de Kiko. Para él, la casa es su lugar seguro, donde el niño se siente cómodo, juega, investiga y aprende. En cambio, para la madre, la casa es una atadura, porque ahí viven sus hijos y esto es lo que le impide separarse de su marido. Seguimos con las voces, donde hemos analizado autor, narrador y personajes. El autor de la obra es Miguel Delibes, quien nació en Valladolid en 1920 y destacó en la literatura española del siglo XX. En relación con las obras de este autor, suele ser bastante frecuente que la mayoría de personajes sean niños, porque siempre ha estado rodeado de ellos, al ser padre de 7 hijos y abuelo de numerosos nietos. Por ello, intenta reflejar en la obra sus recuerdos infantiles y le da mucha importancia a esta etapa de la vida. Las figuras femeninas también juegan un papel fundamental en su obra, ya que inciden en la vida del personaje principal. En esta obra vemos a una madre que dedica su vida a su hogar y a sus hijos, mientras es menospreciada por su marido, reflejando así el acoso que muchas mujeres viven dentro del hogar. Fue el tercero de 8 hermanos, lo cual explica que el tema principal de esta obra sea la relegación a un segundo plano del último de los hermanos, al llegar a la familia una nueva hermana y el intento de llamar la atención a toda costa para seguir teniendo la misma consideración por parte de los adultos. En cuanto al narrador, el narrador de la obra es externo, en tercera persona, y no sabemos quién es. Está fuera del texto y se limita a hacer descripciones sin entrar en detalle, es decir, cuenta la historia sin participar en ella. Por otro lado, se presenta como un narrador omnisciente con Kiko, ya que solo conoce las emociones y pensamientos internos de este personaje. En cuanto a los personajes, como ya hemos dicho, el protagonista es Kiko, el quinto hermano de 6. Se trata de un personaje redondo porque podemos ver en él múltiples sentimientos a lo largo de la historia, aunque el que destaca es el sentimiento de reemplazo y también la búsqueda de atención de su familia. Esto se debe al nacimiento de su hermana Cristina. Es un personaje táctico, ya que desde que se despierta hasta que se duerme no evoluciona psicológicamente. Acaba el día con la misma preocupación que lo empezó, sentirse destronado. La madre también es un personaje destacado en la historia. Se trata de un personaje redondo que evoluciona a lo largo de la obra, ya que al inicio solo aparece desde la perspectiva de Kiko. Kiko se refiere a ella como la bata de flores y siempre para reñirle. Pero a medida que avanza la historia es más benevolente con Kiko y se da cuenta de que su hijo lo está pasando mal por haber sido destronado. Por tanto es dinámico porque evoluciona psicológicamente. En cuanto al relato, hemos trabajado el tiempo y los puntos de giro. La obra tiene la estructura típica de una narración,
un planteamiento donde se van conociendo los personajes, la situación y el ambiente, un nudo, que pueden ser las tratadas de Kiko para reclamar la atención de los adultos a la que estaba acostumbrado antes de la llegada de su hermana, y por último un desenlace, que es cuando la madre acepta que su hijo es un príncipe destronado por su hermana pequeña y que debería prestarle más atención. No aparecen saltos temporales o elipsis, no se traslada la historia al pasado o analepsis y tampoco se anticipa el futuro, prolepsis. Los puntos de giro estructurales que hemos encontrado dentro de la estructura típica del relato son los siguientes. El gancho, que es cuando Kiko se despierta y les dice a todos que no se ha orinado en la cama para llamar la atención. El primer punto de trama, que es cuando Vito dice que Kiko pretende llamar la atención desde que ha nacido su hermana pequeña, y con esto deducimos de qué va a tratar el relato y también lo que le ocurre al niño. El punto central, que es cuando la tía Cookie habla con la madre de Kiko para decirle que el comportamiento de su hijo se debe al nacimiento de su hermana, pero la madre lo niega y esto le deja pensativa. Todo está perdido cuando Kiko dice que se ha tragado una punta y provoca que todos se alarmen y que la madre le lleve al médico. Y por último, el segundo punto de trama, cuando Kiko finge haberse tragado una punta y su madre es consciente de que necesita más atención porque se siente destronado. Por último, tenemos la narración, donde hemos hablado del tema principal y de los niveles lingüísticos. El tema principal de la obra es el sentimiento de reemplazo de un niño tras el nacimiento de su hermana y la consecuente búsqueda de atención. Este tema podemos verlo reflejado en distintos niveles lingüísticos. Por ejemplo, a nivel morfológico aparecen verbos que indican lo mal que tratan a Kiko. Calla, quita, vete. Y también adjetivos con connotaciones negativas, ya que le ven como un estorbo. Pesado, tonto, acusica. Pero aún así él quiere llamar la atención, por lo que repite continuamente el verbo mira o palabras como mierda, culo. A nivel sintáctico hay una oración que define a la perfección el tema del relato, que es: desde que ha venido la hermanita tiene unos prontos que qué sé yo. Ya que cuando nace su hermana, Kiko comienza a ver que ya no es el principal y que poco a poco dejan de prestarle atención, por lo que empieza a cambiar su comportamiento con el fin de que vuelvan a tener interés en él. También vemos frases que demuestran cómo menosprecian a Kiko. Por ejemplo, hijo, por Dios, déjame, qué pesado, me tienes aburrida. En cuanto a las figuras literarias, en la obra aparece una antítesis que refleja el tema del libro y el sentimiento del protagonista. Ayer el Benjamín, todos alrededor de él. Hoy, nada. También cabe destacar una figura que aparece muchas veces, el símil, ya que continuamente se están comparando acciones, sentimientos o características de los personajes u objetos con otras cosas. Por ejemplo, la Víctora entró en la habitación en penumbra como un torbellino. O mamá salió como un relámpago. Una vez vistos todos los elementos literarios que hemos analizado de la obra, pasamos a su aplicación didáctica. Las mímesis que hemos planteado para El Príncipe Destronado están dirigidas a un grupo de 20 alumnos de quinto de primaria. Según Vygotsky, los alumnos tienen que acumular numerosas experiencias para alcanzar la capacidad literaria. Por esta razón vamos a trabajar con fragmentos de un texto literario, en este caso con El Príncipe Destronado. Por otro lado, a los alumnos les supone menor dificultad expresarse de forma oral que por escrito. Por ello, vamos a introducir una actividad que mezcle ambas formas de expresión para que no dejen de lado la expresión escrita. También tendremos en cuenta que con los textos presentados en la mímesis 2 no se trabajan exactamente los mismos contenidos que en la mímesis 3, para evitar que hagan reflexiones carentes de profundidad. Por último, hemos elegido un tema cercano a ellos, porque de esta manera les resultará más fácil expresar sus ideas, que si se tratara de un tema ajeno a ellos, ya que entonces probablemente no sabrían qué escribir. Para la segunda mímesis hemos planteado dos actividades. Los objetivos que pretendemos conseguir con esta mímesis son los siguientes: desarrollar la capacidad de síntesis y reflexión del alumnado, fomentar la comunicación, la cooperación y el apoyo entre iguales, diferenciar los distintos tipos de narradores y de personajes,
comprender los conceptos de ipseidad y mismidad, comprender de forma profunda los textos literarios, fomentar la expresión oral de los alumnos y fomentar la lectura. Los contenidos que vamos a trabajar con esta mímesis son la infancia como eje vertebrador de la obra de Delibes, los tipos de narradores y de personajes, los conceptos de ipseidad y mismidad y, por último, los textos literarios y sus temas. En la primera actividad vamos a trabajar con uno de los temas que vertebra las obras de Delibes, que es la infancia. Para contextualizar los fragmentos que les vamos a dar, les haremos preguntas relacionadas con el título del libro. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es ser un príncipe destronado? O ¿qué os sugiere el título? Después les proporcionaremos los 3 fragmentos seleccionados que deberán comprender para extraer el tema principal, que son los celos. Esto lo harán estableciendo un diálogo entre todos los alumnos guiado por el profesor, con preguntas como las siguientes. ¿Cómo actúa Kiko cuando su madre le pilla haciendo travesuras? ¿Por qué Kiko dice «a ti no te pegan, Chris»? ¿Cómo se siente Kiko en el primer fragmento? ¿Cómo se comporta la madre con Kiko en el primer y en el tercer fragmento? ¿Qué lenguaje usa? ¿O habéis notado algún cambio en la madre? Para la segunda actividad de esta mímesis, primero haremos una breve explicación magistral sobre los tipos de narradores, los tipos de personajes y los conceptos de mismidad e ipseidad. Después, por grupos de 4 personas, tendrán que analizar los fragmentos con la teoría anterior y justificarlo con evidencias que deberán buscar en el texto. Por ejemplo, los tipos de verbos para justificar el narrador. La selección de estas evidencias debe ser consensuada entre todos los integrantes del grupo. Después elegirán un portavoz de cada equipo, que será el encargado de compartir con el resto de sus compañeros sus ideas. Estas actividades tendrán una duración de 35 minutos y, junto con los 15 minutos de lectura de los fragmentos, formarán una sesión. En la mímesis 3 planteamos los siguientes objetivos. El primero es potenciar la expresión oral y escrita de los alumnos. El segundo es fomentar la comunicación y el trabajo en equipo. Después hay que tener la capacidad de reflexionar para elaborar argumentos desde distintos puntos de vista. Y el último es respetar las opiniones de los demás y el turno de palabra. Los contenidos que se trabajarán son los celos en la infancia, la estructura argumentativa y una dinámica de debate. La última actividad va más allá del texto, ya que pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre un tema que les resulta familiar, pero que no han trabajado antes para evitar que caigan en reflexiones vacías. En cuanto a la disposición de la clase para esta actividad, distribuiremos a los alumnos en 2 grupos de 10 alumnos cada uno y se colocarán frente a frente. Esta distribución se realizará al azar por el profesor. La duración de esta actividad será de una sesión entera de 50 minutos. La actividad consistirá en llevar a cabo un debate sobre los celos, de forma que un equipo se posicionará a favor y el otro en contra. Antes de empezar a debatir de forma oral, tendrán que plasmar sus argumentos por escrito. De esta forma, intentamos potenciar la expresión escrita, en la que suelen tener más dificultades. El profesor se encargará de ser el moderador del debate. Todos los alumnos tendrán que participar en el debate compartiendo sus ideas con el resto del grupo, y es muy importante que respeten el turno de palabra y sepan escuchar los argumentos de los demás. Con este tema de debate, estamos acercando el tema de la obra a la experiencia personal de cada estudiante. Entonces, la pregunta planteada por el docente para abrir el debate será: ¿son los celos una actitud justificada por parte de los hermanos mayores? Una vez se hayan compartido todos sus argumentos, tendrán que elaborar una reflexión final con las ideas finales y, por último, un alumno de cada grupo actuará como portavoz para comunicar las conclusiones resultantes de su participación en el debate. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado.